Y bueno, los que nos quedamos aquí, vamos a la Biblia. Entonces, por favor, abran ahí su libro, su Biblia, y vamos nuevamente al libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar ahí con el estudio de este libro, Hechos de los Apóstoles. Estamos ya, bueno, terminamos el capítulo 12, vamos a comenzar hoy el capítulo 13. Hechos capítulo 13. Creo que ya lo tienen listo. Entonces vamos a leer ahí en el capítulo 13 únicamente los primeros 4 versículos. Ahí vamos a estar basándonos el día de hoy. Hechos capítulo 13 del 1 al 4. ¿Ok? Dice así entonces la palabra de Dios. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Hasta ahí nada más. Entonces, quiero que veamos algunas cosas en estos versículos que hemos leído, y no únicamente en estos versículos que hemos leído. De hecho, quiero que veamos un poquito hacia atrás en algunos versículos que hemos leído ya con anterioridad. Lo que quiero que veamos, tanto ustedes como yo, en este momento es a una iglesia bendecida. De hecho, ese es el título de la predicación de hoy, una iglesia bendecida. La iglesia de Antioquía de Siria, sin duda, fue una iglesia bendecida por el Señor. Y esto quiero que lo veamos. Miren, regresen ahí en su Biblia 1 o 2 páginas, dependiendo de la Biblia que tengan. Allí mismo en Hechos, en el capítulo 11. Hechos capítulo 11. Y el versículo 19. Hechos 11, versículo 19. Vamos a ver y vamos a recordar una vez más cómo nació, cómo surgió la iglesia de la cual estamos leyendo, hablando ahí en el capítulo 13. Vean, recuerden junto conmigo cómo es que nació esta iglesia. Capítulo 11, versículo 19. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, ¿lo recuerdan? Ahí en el capítulo 8, si no mal recuerdo, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria, la misma Antioquía de la que hemos leído en el capítulo 13. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. Ahí está, ¿te fijas? Con motivo de la persecución que hubo a causa de la muerte de Esteban, muchos judíos tuvieron que salir de Jerusalén, corriendo, huyendo por sus vidas. Algunos, mientras iban, fueron predicando, y algunos de ellos, ya lo leímos, le predicaban únicamente a judíos. En la mente de ellos, como judíos, no cabía la idea de que el pueblo de Dios pudiera ser compuesto o integrado por personas que no fueran judíos. Así que le predicaban únicamente a judíos. Pero hubo otros que se atrevieron y le hablaron no a judíos, sino a gentiles. ¿Qué les hablaron? Les hablaron, dice el versículo 20 al final, acerca del Señor Jesús, el Evangelio, la buena noticia del Evangelio. Como resultado, aunado a esto, dice el versículo 21, el poder del Señor estaba con ellos. Ya lo hablamos en su momento. Estos hombres se atrevieron a hablar el Evangelio, el poder o la mano del Señor, la mano de Dios estaba con ellos, y el resultado fue, dice el versículo 21, que un gran número de esos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Ahí está, allí, así, de esa manera surgió la iglesia en Antioquía de Siria.
La noticia de esto llegó hasta Jerusalén, a los apóstoles que estaban todavía allá en Jerusalén. Dice el versículo 22, cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio, y aquí viene, mira, aquí vamos entrando ya en materia. Cuando él llegó y vio las pruebas, ¿de qué cosa? De la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. ¿Te fijas? La iglesia de Antioquía fue una iglesia bendecida desde desde el momento en que nació, no, desde antes, desde que aquellos judíos que salieron de Jerusalén y le hablaron la buena noticia a gentiles, desde allí vemos la mano de Dios. La traducción que estamos usando dice que el poder de Dios estaba con ellos. La Reina Valera, los que tienen la Reina Valera, dice que la mano de Dios estaba con ellos. Así que desde que esos creyentes comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús, el poder del Señor estaba con ellos. La mano de Dios estaba con ellos. Resultado, un gran número de esos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Ahora, esto lo leemos así rápido, se dice fácil, pero piensen tantito en lo que pasó allí en esa ciudad, en Antioquía de Siria. Cuando dice que el poder de Dios estaba con ellos, cuando dice que Bernabé llegó a Antioquía y vio las pruebas de la bendición de Dios allí en ese lugar, hermanos, no es otra cosa más que Dios había hecho resplandecer su rostro en ese lugar, allí en Antioquía. Dios tenía su mano extendida y abierta hacia ese lugar, Antioquía de Siria. Dios mostró su sonrisa hacia ese lugar, hacia Antioquía de Siria. Así que mira, la mano de Dios, el favor de Dios, la bondad de Dios, la bendición de Dios era evidente allí en ese lugar, en Antioquía de Siria. Qué bueno que le bajaste un poco, Ricky, porque si no, escuchaba yo muy fuerte. Repito, la mano de Dios, el favor de Dios, la bondad de Dios, la bendición de Dios era evidente en ese lugar, Antioquía de Siria. Dios estaba bendiciendo ese lugar. Pregunta, viene una pregunta, y piensa tantito. ¿Qué hicieron los habitantes de esa ciudad de Antioquía de Siria? ¿Qué hicieron los creyentes, esos hombres y mujeres que al escuchar el mensaje del Evangelio creyeron y se convirtieron al Señor? ¿Qué hicieron ellos para recibir toda esa bendición que Dios estaba derramando sobre ellos? ¿Qué hicieron? Y la respuesta es nada. Nada. Nada, absolutamente nada. Oye bien, fue la gracia de Dios derramada sobre ese lugar. Dios los bendijo y lo hizo por gracia, únicamente. Por gracia. Ellos no hicieron nada para ganarse la bendición, ni para merecer la bendición de Dios sobre ellos. Dios quiso. Recuerden, Él es soberano. Creo que lo veíamos la última vez que estábamos viendo aquí en Hechos. Dios es soberano y Dios en su soberanía quiso derramar su bendición, su bondad, su gracia, su misericordia sobre ese lugar. Pero Dios quiso hacerlo y lo hizo por gracia. Así que la gracia de Dios sobre ese lugar era evidente. De modo que cuando Bernabé, enviado por los apóstoles de Jerusalén, cuando Bernabé llegó a Antioquía y vio, dice el versículo 23, las pruebas de la bendición de Dios, ¿qué hizo Bernabé? ¿Qué pasó con él? Dice el versículo 23, se llenó de alegría. Vamos a hablar y meditar un poquito en esto. Bernabé se llenó de alegría, su corazón se llenó de alegría. ¿Cuándo? ¿Ante qué? Al ver, dice claramente el versículo 23, al ver las pruebas de la bendición de Dios. La Reina Valera, si no mal recuerdo, dice que cuando Bernabé vio la gracia de Dios, y me encanta esa parte, me gusta cómo lo traduce la Reina Valera, cuando Bernabé vio la gracia de Dios, ¿te fijas? Cuando vio la gracia de Dios, se llenó de alegría. Ahora, ¿sabes por qué Bernabé pudo hacer esto? Por lo que dice la Biblia de él en el versículo 24. Mira lo que dice la Biblia de Bernabé en el versículo 24. Bernabé era un hombre, óyelo, bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe.
Solo una persona con estas características puede gozarse al ver la bendición de Dios derramada en la vida de otras personas. Ahora, ¿sabes qué es lo triste? Lo triste es que muchas personas, al ver cómo Dios bendice a otros, en vez de llenarse de alegría como Bernabé, ¿sabes de qué se llenan? De envidia, de amargura, y se quejan, y preguntan, y dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué él sí y yo no? Y dicen, ¿y yo? ¿Yo qué? En vez de experimentar y gozarse por lo que Dios está haciendo en la vida de otros, se quejan y preguntan ¿por qué? ¿Por qué yo no? ¿Por qué los demás sí? ¿Sabes qué es lo que pasa muchas veces con ese tipo de personas? Es que por un lado no han entendido la soberanía de Dios. Recuerda, Dios es soberano, Dios está entronizado en los cielos, desde allí lo gobierna todo y desde allí Él hace lo que le place, dice el Salmo 115, versículo 3, si no mal recuerdo. Dios hace lo que le place. Ahora, en su soberanía, oye bien, Dios le da a cada uno lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Recuérdalo, porque eso te va a ayudar para que en vez de que te llenes de envidia, te llenes de alegría al ver cómo Dios bendice la vida de otros. Así que es muy probable que las personas que no se alegran y en vez de eso se llenan de envidia es porque no han entendido la soberanía de Dios. Dios en su soberanía a unos les da más y a otros les da menos. Pero tanto al que le da más y al que le da menos, se lo da por gracia. La misma gracia de Dios que le da a uno más y a otro menos, es la misma. Dios te da a ti lo que tienes, sea mucho o poco, y te lo da por gracia. Tú no lo mereces. Tú no te lo has ganado. Dios te lo da por gracia. Y yo le ruego a Dios que nos ayude a entender esto, porque eso, repito, nos va a ayudar a que cuando veamos que Dios de manera soberana y por gracia derrama, válgame la redundancia, derrama su gracia, su bendición sobre otra persona, en vez de que yo tuerza la boca y diga, ¿y por qué él sí y yo no? En vez de eso, yo agache la cabeza y diga, Señor, a ti la gloria. Tú eres soberano. Y tú das a cada quien como tú quieres. Hermano, hermana, pídele a Dios. Mira, yo no sé si te ha pasado eso. Si a veces experimentas envidia al ver cómo Dios bendice la vida de otras personas. Si es así, ya sabes, arrepiéntete. Y pídele a Dios que te dé un corazón como el de Bernabé. Un corazón capaz de llenarse de alegría al ver las pruebas de la bendición de Dios en la vida de otras personas. Alégrate, alégrate. La semana pasada, por ejemplo, tuvimos el gozo, el privilegio de bautizar a 3 hermanos de nuestra iglesia. Pregunto, ¿es para ti eso motivo de gozo, de alegría? ¿Qué sientes cuando ves que la familia de un hermano o de una hermana es alcanzada por el Señor y probablemente tu familia no? ¿Qué sientes? ¿Sientes alegría? ¿O sientes envidia y de alguna manera dices, Señor, ¿y yo? ¿Y yo cuándo? ¿Por qué yo no? ¿Por qué mi familia sigue igual? Recuerda, Dios es soberano y Él hace las cosas como Él quiere. Y Él derrama su gracia de manera especial sobre unos y sobre otros. Él sabe. Nosotros no sabemos. Él sabe. Y lo mejor que podemos hacer es, en primer lugar, descansar en Dios. Descansa en Dios. Descansa en Dios. Y en segundo lugar, pídele a Dios, Señor, dame un corazón como el de Bernabé.
para que yo pueda gozarme al ver cómo tú derramas tu bendición y tu gracia sobre otras personas. Y también para no olvidar que aunque no sea de la misma manera, tú también derramas tu gracia sobre mí y tu bendición sobre mí, y tu mano buena está conmigo en todo momento, aunque a lo mejor no como yo quisiera ni de la manera que yo espero, pero tú no me dejas, ni me desamparas, ni me abandonas. Piensa, y si tú batallas, y tengo que reconocer, hermanos, yo en ocasiones batallo, y les ruego que oren por mí. No sé tú, pero yo batallo en ocasiones con la envidia. Si tú como yo batallas también con la envidia, pídele a Dios esto y medita en esto, porque esto es serio, ¿eh? Repito, ¿sabes por qué Bernabé pudo alegrarse al ver las pruebas de la bendición de Dios sobre Siria? Porque dice el 24 que él era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Cuando una persona, en vez de llenarse de alegría, se llena de envidia, eso es señal de que su vida no está siendo guiada por el Espíritu Santo. No está lleno del Espíritu Santo. Y tampoco está firme en la fe. Así que pon atención, porque esto es serio, no es cosa ligera. Ajá. Así es de que la iglesia de Antioquía era una iglesia bendecida por la gracia de Dios. Ellos no se lo ganaron, no se lo merecían. Dios nos bendijo y nos bendijo por gracia. Ahora, en el tiempo que nos queda, quiero que veamos también que, en primer lugar, mira, tenemos que reconocer que Dios a ti y a mí nos ha bendecido grandemente. Nos sigue bendiciendo cada día, pero esa bendición, esa gracia que tú y yo experimentamos y recibimos cada día, no es únicamente para que nosotros nos quedemos con ella y nada más recibir sin dar nada. Somos bendecidos, pero somos bendecidos para bendecir también a otros. Como dice el Señor Jesús, de gracia recibisteis, dad de gracia. Aquellos que han experimentado la bendición y la gracia de Dios en sus vidas son hombres y mujeres que van a dar a otros gracia, que van a mostrar a otros gracia, que van a bendecir a otros. Y la iglesia de Antioquía hizo eso precisamente. Ellos fueron bendecidos, pero no se quedaron con la bendición. Ellos bendijeron a otros. Ya lo vimos también en su momento, nada más vamos a recordarlo. Aquí mismo en el capítulo 11 de Hechos, versículo 27. 11:27. Dice, durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, tiene acento en la A primera, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía, óyelo, mira, los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. ¿Te fijas? La iglesia de Antioquía fue bendecida con creyentes que estaban dispuestos a desprenderse de lo suyo para bendecir a otros y para bendecirlos por gracia. No los conocían y de hecho lo comentamos en su momento. Recuerdan, quienes enviaron la ayuda a Jerusalén eran gentiles. Quienes iban a recibir la ayuda en Jerusalén eran judíos. Con todo las situaciones que había entre judíos y gentiles, estos creyentes de Antioquía no dudaron en ponerse de acuerdo y enviar una ayuda para sus hermanos en Jerusalén. Y dice que cada uno dio lo que podía. Repito, hermanos, cuando una persona recibe la gracia de Dios, cuando una persona, permítame decirlo así, cuando una persona saborea la gracia de Dios, no tiene ningún problema en mostrar la misma gracia a otros.
No lo tiene. Pero cuando una persona se niega a mostrar gracia, es muy probable que la razón sea porque esa persona en realidad no ha experimentado la gracia de Dios. Por ejemplo, cuando una persona se niega a perdonar una ofensa, y a veces, hermanos, a veces es cosa hasta de risa. Que el hermano fulanito está enojado con el hermano fulano por cosas de risa. Es que el hermano no me saludó. Y está tan ofendido porque no lo saludaron que no está dispuesto a perdonar, según él, esa ofensa tan grande. Cuando alguien se niega a perdonar, ¿sabes qué hay detrás de eso? Muy probablemente es porque esa persona que se niega a perdonar no ha experimentado el perdón de Dios en su vida. El que mucho se le perdona, dice el Señor Jesús, mucho ama. Piensa en esto, ¿eh? Si tú eres de las personas que te niegas a perdonar, cuidado, eso es serio. Es muy probable que no has experimentado el perdón de Dios en tu vida. Y si no has experimentado el perdón de Dios en tu vida, la situación entonces es crítica, es seria. Tú no eres hijo de Dios, no eres cristiano, no lo eres. Y vas camino al infierno. Por el bien tuyo, arrepiéntete. Pídele a Dios que te perdone. Pídele a Dios que te permita experimentar, saborear, disfrutar su gracia y su perdón en tu vida, y entonces tú no tendrás problema en manifestar a otros gracia y perdón cuando te ofendan. Pero los creyentes de Antioquía eran hermanos que habían experimentado la gracia de Dios, la bendición de Dios, y ellos no se quedaron con los brazos cruzados cuando supieron que iba a haber una hambre en Jerusalén, o en esa región que iba a afectar también a Jerusalén. Así que, sin pensarlo mucho, como lo comentábamos en su momento, nadie los obligó, nadie los manipuló, nadie los movió para que lo hicieran, ellos quisieron hacerlo. Y fueron un canal de la bendición de Dios hacia otros, fueron un canal, un medio de la gracia de Dios hacia otros. Hermanos, somos bendecidos para bendecir a otros. No seas de esas personas que solamente quieren o esperan que los demás les den y quieren recibir, recibir y recibir, y ellos no están dispuestos a dar nada. Lo que quiero que vayan viendo junto conmigo, con esto que estamos comentando y leyendo, es que miren, igual que la iglesia de Antioquía, nosotros somos una iglesia bendecida, porque Dios ha derramado su gracia sobre nosotros. Pero somos una iglesia bendecida para bendecir también a otros. Y en tercer lugar, somos bendecidos no solo para bendecir, sino también para servir. Regresan allí al capítulo 13 de Hechos. La iglesia de Antioquía era una iglesia bendecida, aparte de que era bendecida con creyentes que amaban a otros y estaban dispuestos a ofrendar y desprenderse, de lo suyo para bendecir a otros. También la iglesia de Antioquía era una iglesia bendecida con un liderazgo temeroso de Dios, fiel a Dios y fiel a su palabra. Dice el versículo 1 del capítulo 13: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban, ya lo vimos, Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saulo. 5 hombres se mencionan aquí. Este era, iba a decir, el liderazgo de la iglesia, pero no creo que la manera correcta de decirlo es, estos eran parte del liderazgo de la iglesia. Seguramente o probablemente no eran ellos los únicos. ¿Por qué digo esto? Porque
la primera palabra que dice el versículo 1 dice entre los profetas y maestros. O sea, estos 5 formaban parte de todo ese grupo de profetas y maestros que había allí en la iglesia de Antioquía. Probablemente eran los que más sobresalían. No eran los únicos, pero eran probablemente los que más sobresalían. Estos eran parte del liderazgo de la iglesia de Antioquía. Ahora, mira, piensa, qué bendición tener a este grupo de líderes en la iglesia. Y mira los nombres que se mencionan. En primer lugar se menciona a Bernabé. De Bernabé ya hemos leído y hemos hablado frecuentemente a lo largo de Hechos. Bernabé, ¿recuerdan cómo lo nombraron? ¿Cómo lo llamaban los hermanos? ¿No? ¿Nadie? ¿Qué sobrenombre le pusieron a Bernabé? El hijo de consolación, el que consuela a otros. Ese era Bernabé. El mismo del que leemos en el capítulo 4, que tenía una heredad y la vendió y ese dinero lo puso a los pies de los apóstoles para ayudar a los necesitados. Es el mismo. Simeón, en segundo lugar, llamado el negro. ¿Y por qué crees que le llamaban así? Muy probablemente este era un hombre de piel oscura. Y probablemente este no era judío, era gentil. En tercer lugar, Lucio de Cirene. Dicen los que saben que del norte, más o menos de la región norte de África. Otro hombre que probablemente no era judío, era gentil. Manaén. Y mira lo que dice aquí Lucas, el autor de Manaén. Este Manaén fue compañero de la infancia del rey Herodes. La Reina Valera dice que él se crió junto con Herodes el tetrarca. Creció al lado de Herodes Antipas, como dice aquí la traducción que estamos usando. Un hombre que fue criado entre la alcurnia, permítanme decirlo así, lo mejor de lo mejor, la realeza de Roma. Este hombre probablemente tampoco era judío, muy probablemente era romano, gentil. ¿Te fijas la variedad que hay? Y por último, Saulo. Y siempre me ha llamado la atención cómo la Biblia pone aquí en este versículo en último lugar a Saulo, en último lugar. Y esto es interesante porque a partir de este capítulo 13, no sé, creo que a partir del siguiente domingo o de 2 domingos vamos a estar viendo cómo Lucas, el autor, menciona en primer lugar a Saulo. Hasta aquí, y los primeros versículos del capítulo 13, Lucas menciona a Bernabé y a Saulo, en ese orden, Bernabé y Saulo. Pero a partir del versículo 9 del capítulo 13, Lucas va a mencionar en primer lugar, ¿sabes a quién? A Saulo. Y ya no lo va a nombrar como Saulo, lo va a llamar Pablo. Así que piensa tantito en este liderazgo que había en la iglesia de Antioquía. Piensa tantito en cómo sería entre estos 5 hombres y los demás que había, pero aquí tenemos estos nombres, estos 5 hombres, para que se llevaran bien entre ellos. Imagínate, entre Bernabé y del otro lado opuesto, si Bernabé era el hijo de consolación, por algo le llamaron así, Saulo de Tarso. Ya hemos leído y sabemos quién era Saulo de Tarso, ¿no? Antes de que el Señor lo llamara. Un fariseo, un hombre despiadado que persiguió a la iglesia de manera terrible. Manaén, el que se había criado con Herodes, un hombre de la alcurnia. Simeón, un hombre de color, probablemente. Lucio. ¿Saben lo que necesitaba para que estos hombres se pudieran trabajar juntos en el ministerio que tenían? Entre otras cosas, ¿sabes qué se necesitaba? ¿Y qué se necesita para que en la iglesia, mira, es una bendición que en la iglesia podamos tener tanta variedad? Hace rato en el tiempo de oración orábamos algo similar. Es una bendición que aquí en nuestra iglesia haya niños, haya bebés, haya jóvenes, haya gente adulta y haya gente de la tercera edad. Es una bendición. Ahora, ¿sabes que la Biblia nos llama a amarnos unos a otros y a tratarnos bien los unos a los otros? Pero ¿sabes qué se necesita para eso? Entre otras cosas, repito, una palabra: humildad. Humildad. Y la humildad
de acuerdo a la palabra de Dios en Filipenses 2, es esta, que yo debo de considerar a los demás como superiores a mí, que yo no tengo que ver nada más por mis intereses, sino que tengo que ver por los intereses de los demás. Eso es humildad. Es ver a los demás como superiores a mí. Sin prejuicios, sin racismo. Imagínate que allá entre ese grupo de líderes, allí Simeón, que le llamaban el negro, fuera discriminado por su color de piel. No era así, ¿no? Se requiere humildad. El punto es entonces que en la iglesia de Antioquía, la iglesia era bendecida por tener este grupo de líderes. Gente, como dice la Biblia en Apocalipsis, gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Ahora, se dice de estos hombres, de estos 5, que ellos estaban entre los profetas y maestros. Ellos eran profetas y maestros, o eran profetas o maestros. Ahora, ¿qué significa eso? Debemos de entender que no siempre la palabra profeta en la Biblia se refiere a una persona que predice algo que va a acontecer en el futuro. No siempre es así. Leímos hace un momento de este profeta llamado Agabo, que predijo que vendría tiempo después una gran hambre. Pero no siempre es así. En el caso de estos hombres, cuando dice la Biblia que eran profetas y maestros, lo que está diciendo es que estos hombres eran hombres llamados por Dios y capacitados por Dios para proclamar. Esa es la palabra que se utiliza para los profetas. Los profetas proclamaban la palabra de Dios. Así que estos hombres eran hombres que proclamaban y enseñaban la palabra de Dios. Eran profetas y maestros. Enseñaban la palabra y la proclamaban a la iglesia. Y esto nos recuerda algo. Nos enseña algo. Hermanos, la labor principal del liderazgo en la iglesia es esta misma. Es proclamar y enseñar la palabra de Dios a la iglesia. Y esto me sirve para recordarte y para pedirte una vez más, hermano, hermana, ora por el liderazgo de esta iglesia. Ora por mí. Mi labor principal es esta, es proclamar y enseñar la palabra de Dios a la iglesia. Pero ora no solo por mí, ora que el Señor levante de esta iglesia hombres y mujeres, más bien hombres, hablando de liderazgo, hombres que también prediquen y proclamen la palabra de Dios a esta iglesia. Uno de mis anhelos como pastor es que no sea yo el único que aquí predique la palabra de Dios, sino que pueda haber, aparte de mí, más de uno que puedan también proclamar y enseñar la palabra de Dios a la iglesia. Así que estos hombres eran líderes de la iglesia de Antioquía, eran profetas y maestros, es decir, hombres llamados y capacitados por Dios para proclamar y enseñar la palabra de Dios a la iglesia. Ahora mira, versículo 2. Dice, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, déjame comentar algo aquí. La palabra que la Nueva Traducción Viviente traduce como adorar, ahí en el versículo 2, también puede traducirse como ministrar. La Reina Valera y la Biblia de las Américas lo traducen así. La Reina Valera, si no me equivoco, dice, mientras estos ministraban al Señor, ¿te fijas? La misma palabra se puede traducir, repito, como adorar, ministrar o servir. Pero el punto que quiero hacer notar es esto, que dice que adoraban al Señor o ministraban al Señor o servían al Señor. Se puede traducir de esa manera. Ministraban al Señor. La pregunta es, ¿y cómo lo ministraban? Servían al Señor. ¿Cómo lo servían? Bueno, lo acabamos de leer en el versículo 1. Ellos eran profetas y maestros. Ellos proclamaban la palabra de Dios y enseñaban la palabra de Dios. La manera en que servían a Dios era esa, proclamando y enseñando la palabra de Dios
a la iglesia. Y lo hacían cada día. Ahora, la idea es esta, y espero no confundirlos. La idea es esta, mira. Ellos, estos 5 hombres de los que leemos aquí, ellos estaban activos en la iglesia. Estaban trabajando en la iglesia. Estaban ministrando en la iglesia. Estaban sirviendo en la iglesia, como predicando y enseñando la palabra de Dios, y lo hacían cada día. Y aquí viene el punto. Mientras estos hombres ministraban a la iglesia, mientras servían a la iglesia, ellos adoraban a Dios. ¿Te fijas? En otras palabras, su ministerio a Dios, su servicio a Dios, lo hacían al ministrar a la iglesia. Dicho de otra manera, su servicio, su ministerio a la iglesia era un acto de adoración a Dios. Mientras ministraban a la iglesia, ellos adoraban a Dios. Ahora, quiero aquí mencionar algo. Estamos hablando del liderazgo de los líderes de la iglesia de Antioquía. Pero sabes que esto se aplica no nada más a líderes de una iglesia, esto se aplica a cada creyente. Aunque tú no seas líder en tu iglesia de nada, tú estás llamado a adorar a Dios, a ministrar a Dios, a servir a Dios. Sea lo que sea que tú hagas en la iglesia, mira, no tienes que estar aquí detrás de este púlpito predicando, no tienes que estar en el grupo de música, sea lo que sea que hagas en la iglesia, tu deber es hacerlo en primer lugar y antes que nada, no para la iglesia, no para nadie, sino en primer lugar para Dios. Y cuando lo hagas y lo hagas de corazón, ese acto, ese servicio, ese ministerio que tú hagas en la iglesia será un acto de adoración a Dios. Sea lo que sea que hagas. Desde venir un domingo y darle una barridita aquí a este lugar, limpiar el baño, acomodar sillas, sea lo que sea que hagas, tu deber principal es hacerlo para el Señor, es servir al Señor, es ministrar al Señor, y con ese ministerio que hagas, tú estarás también adorando al Señor. Hazlo para el Señor, y si lo haces para el Señor, lo vas a hacer bien, lo vas a hacer de corazón. Ahora, quiero que me acompañen, aquí le voy a pedir a Sergio que me ayude. No lo busquen, allí en la pantalla va a aparecer Romanos, Sergio, por favor, capítulo 12, versículo 6 al 16. Le dice el apóstol Pablo, le escribe, ahí está, a la iglesia en Roma, y mira lo que le digo, repito, esto aplica para ti y para mí, no solo para los líderes. Mira cómo dice, Dios, es Dios, Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes a todos, no nada más a los líderes, a todos. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres cristiano, Dios a ti te ha dado un don, una habilidad especial, y te la dio por gracia. Tú no la mereces, tú no te la ganaste, Dios te la ha dado por gracia. Pero dice, Dios en su gracia nos ha dado diferentes dones, óyelo, ¿para qué? Para hacer bien, para hacer bien. Repito, para hacer bien determinadas cosas. Hermano, hermana, tu ministerio en la iglesia, ahí te va, hazlo bien. Sea cual sea el ministerio que estés haciendo en la iglesia, hazlo bien. Dios te ha dado un don para que lo hagas y lo hagas bien. Seguimos leyendo. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos, ¿cómo? Bien.
Si eres maestro, enseña. ¿Cómo? Bien. Hazlo bien. ¿Ah? Y ahorita vamos a ver en qué consiste hacerlo bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios, oigan esto, líderes, hermanos, ahora sí, líderes, hermanos que me apoyan en el liderazgo, oigan esto. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad. ¿De qué manera? En serio. Tómalo en serio. No es un juego lo que estás haciendo. No lo tomes a la ligera. Tómalo en serio. Y repito, yo sé que ya lo dije, pero esto no aplica únicamente para líderes, esto es para todos. Tienes un ministerio en la iglesia, tómalo en serio. Eso implica hacerlo bien. Tómalo en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo. ¿De qué manera? Con gusto. Eso también implica hacerlo bien. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. 11. No sean nunca perezosos, más bien trabajen. ¿Cómo? Con esmero. Eso también implica hacerlo bien. Y mira lo que dice, y este es el punto que quiero hacer notar. ¿Qué dice enseguida? Y sirvan a ¿quién? ¿A quién? Al Señor. Al Señor, hermano, no está sirviendo a los demás. En primer lugar, está sirviendo al Señor. Sírvelo con entusiasmo. Eso implica también hacerlo bien. Servimos al Señor. No lo olvides, servimos al Señor. Así sea que vengas a barrer aquí, estás sirviendo al Señor. Y cuando tengas eso en mente, lo vas a hacer en serio, lo vas a hacer bien, lo vas a hacer con entusiasmo, lo vas a hacer con esmero. Versículo 12. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que estén alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. Y pon atención a lo que dice enseguida. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Déjame leerlo nuevamente. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de gente común. ¿Sabes qué me llama la atención? Y ¿sabes qué me temo? Y lo hago con un corazón pastoral. ¿Sabes qué me llama la atención y qué me temo? Muchas veces cuando tenemos aquí nuestra reunión de fin de mes y comemos juntos, he notado que algunos intencionalmente no vienen ese día. No vienen. Y ponen diferentes razones, por no decir pretextos. Yo sé que sí, en ocasiones hay razones válidas para no estar, pero me temo que muchas veces son pretextos. ¿Y saben lo que hay detrás de esos pretextos? Una palabra, y lo estamos viendo. Orgullo. Orgullo. Ese orgullo que te impide de no querer disfrutar de la comunión o la compañía con los demás. No voy, mejor me quedo en mi casa. Y para estar ahí viéndole la cara a los demás. Y para estar ahí, además, lo que llevan de comida ni me gusta y yo ni como es. Orgullo. Orgullo. El orgullo te impide estar aquí
y disfrutar. ¿Te fijas? Dice disfrutar. No nada más tener comunión con tus hermanos, disfrutar de la compañía de ellos. Así que yo no sé, pero si esa es tu condición, otra vez la misma palabra, la misma exhortación, arrepiéntete. Y mira lo que dice al final del versículo 16. Y no piensen que lo saben todo. Orgullo. El orgullo lleva a la gente a pensar que todo lo sabe. ¿Sabes cuál, aparte del orgullo, cuál es el problema que hay detrás de estas cosas? Mira, el problema de mucha gente que no toma en serio su ministerio, el problema de la gente que no toma en serio su responsabilidad a la hora de llevar a cabo su ministerio, el problema de quienes no lo hacen con entusiasmo, de quienes no lo hacen con esmero ni con alegría, ¿sabes cuál es el problema que hay detrás de fondo? Es que ellos no están convencidos de que lo hacen para el Señor. Ellos en el fondo no creen que lo hacen para el Señor. No lo hacen para el Señor. Es más, ni siquiera lo hacen para los demás. ¿Sabes? Muchas veces para quienes lo hacen, para ellos mismos. Están bien ensimismados en sí mismos, pensando nada más en ellos mismos, esperando que los demás vean lo que hacen y reconozcan lo que hacen y les aplaudan de alguna manera para ellos entonces sentirse bien. Y cuando eso no pasa, ¿sabes qué es lo que sucede? Y lo he visto más de una vez. Se enojan y se van. A mí nadie me valora aquí. Nadie valora lo que hago. Porque no están pensando ni en los demás y mucho menos en Dios. Están pensando en sí mismo. Y vuelvo y repito, detrás de eso lo que hay es orgullo. Orgullo. Y el orgullo, óyelo bien, el orgullo jamás te va a permitir hacer tu ministerio bien. El orgullo jamás te va a permitir hacer tu ministerio con seriedad, con responsabilidad, con esmero. El orgullo jamás te va a permitir hacer tu ministerio para el Señor. Y el orgullo te va a impedir también lo que ya comenté, disfrutar de la comunión y de la compañía de los demás. Tenemos que orar, hermanos, y tenemos que humillarnos. Tenemos que humillarnos delante de Dios y humillarnos unos con otros. Y ser pacientes unos con otros, y amarnos y tolerarnos y orar unos por otros. Y de manera intencional hacer el esfuerzo por llevarnos bien unos con otros. Esto implica adorar a Dios. ¿Recuerdas? Todo esto viene porque leemos de esos 5 hombres en Hechos capítulo 13 que mientras estos hombres adoraban al Señor, todo esto tiene que ver con la adoración a Dios. Recuerda, la adoración a Dios no nada más el domingo cuando venimos y cantamos. No, no y no. Adoramos a Dios también en la manera en cómo nos tratamos unos a otros. ¿De qué sirve que estemos aquí cantando bien bonito, que cantemos como los ángeles? ¿De qué sirve que vengamos y ofrendemos un montón de dinero si no puedes ni ver a la persona que está a tu lado? ¿De qué sirve? No tiene sentido. Estos hombres adoraban al Señor en la medida en que ministraban al Señor, en que ministraban a la iglesia. Lo hacían así. Pero no solo dice que adoraban al Señor, es decir, no solo ministraban al Señor, no solo servían al Señor, dice que también oraban. Nuevamente, versículo 2, ahí en Hechos 13, versículo 2. ¿Cómo vamos de tiempo, hermanos? ¿No tomaron el tiempo? Me temo que ya se nos está acabando y todavía me quedan algunas cosas. Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Sale? Dice nuevamente, versículo 2. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, ¿se fijan?
y ayunaban. Estos hombres, estos líderes también ayunaban frecuentemente. ¿Y sabes para qué ayunaban? Ellos ayunaban, aunque no lo dice, pero yo creo que lo podemos deducir fácilmente. Estos hombres ayunaban frecuentemente buscando la voluntad de Dios, buscando la dirección de Dios, pero más que eso, estos hombres ayunaban buscando a Dios. No solo buscando la voluntad y la dirección de Dios, sino buscando a Dios, buscando a Dios. Y ese es el punto del ayuno, mis hermanos. Ese es el punto del ayuno. Oye bien, el ayuno, como lo enseña la Biblia, el ayuno bíblico no es únicamente dejar de comer. No. Si nada más dejas de comer, llámale a eso abstinencia, llámale dieta, llámale como tú quieras, pero no es ayuno. El ayuno, de acuerdo a la Biblia, no es únicamente dejar de comer y ya, no. El ayuno no es dieta. El ayuno tampoco es para causarle lástima a Dios. El ayuno no es para chantajear a Dios. El ayuno no es para obligar a Dios. Algunos ayunan, entre comillas, y lo hacen con ese pensamiento. Para de alguna manera forzar, obligar a Dios a que me dé lo que yo quiero. No, no es así. Óyelo bien, el ayuno es para buscar a Dios de manera especial. De manera especial. Buscarle a Él. Tener comunión con Él, con fervor, de manera especial. Anhelarlo a Él. Busca, por favor, Sergio, Salmos 63, versículo 5. La primera parte de ese versículo. Salmo 63, 5. Cuando una persona ayuna y lo hace con fervor, lo hace con dedicación, de la manera correcta, de alguna manera le está diciendo al Señor estas mismas palabras. Versículo 5, Sergio, por favor. ¿Qué dice la primera parte del versículo 5? Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Cuando uno ayuna de manera correcta, de alguna manera le está diciendo a Dios las mismas palabras. Señor, tú me satisfaces más que un suculento banquete. De alguna manera le está diciendo al Señor, Señor, la comida es importante, sí, pero tú eres más importante para mí. Y voy a dejar de lado cosas importantes como la comida, y ese tiempo que me llevaría a comer, yo quiero pasarlo en tu presencia, contigo. El ayuno bíblico, hermanos, es buscar a Dios con fervor. Es buscarle a Él, y es también buscar su nombre. ¿Recuerdan la enseñanza de Jesús hablando de la oración? ¿Ah? Es buscar su nombre, su reino, su voluntad. Así nos enseñó a orar el Señor Jesús, ¿no? ¿Ah? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Es hacer eso, es buscar a Dios de manera especial, y es buscar su nombre, su reino, su voluntad. Tiene que ver con Él, no tiene que ver con nosotros. Esos 5 hombres de los que leemos en Hechos 13, ellos se ocupaban de esto. Ellos ayunaban frecuentemente, y cuando lo hacían, buscaban a Dios de manera especial, con fervor, pero también buscaban su nombre, su reino, su voluntad. Esos hombres se ocupaban de lo que es verdaderamente importante para Dios y verdaderamente importante para su iglesia. Y tengo que reconocer, lo admito, aquí en la iglesia casi no hablamos de ayuno, pero hoy quiero, y me da gusto que podamos hablar de este tema, y quiero animarte a que tomes el buen hábito de ayunar frecuentemente. Ayuna, pero hazlo de la manera correcta. No lo hagas con la idea de
chantajear a Dios, o de manipular a Dios, o de obligar a Dios. Hazlo con la idea únicamente de tener comunión de manera especial con Dios. Aparta un tiempo, deja tus asuntos, deja lo que tengas que hacer. Nada, absolutamente nada. Es más, cuando lo hagas, no te lleves nada más, y procura estar en un lugar donde no tengas interrupciones, y no te lleves nada más que tu Biblia. Olvida tu teléfono por un momento, déjalo, porque si lo tienes allá en la mano, te lo aseguro, vas a estar con un ojo al gato y el otro al garabato. Ayuna. Y estoy seguro de que el Señor bendecirá nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros matrimonios y nuestra iglesia. El punto que quiero hacer notar aquí es que esos 5 hombres de los que leemos aquí en Hechos 13, ellos tenían la mirada puesta en lo verdaderamente importante. Ellos buscaban las cosas que son de Dios, no lo que es de ellos mismos. Mira, otra cita, Sergio, por favor, Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 20. Mira lo que el apóstol Pablo dice de uno de sus ayudantes, de uno de sus colaboradores, de hecho es su hijo en la fe, Timoteo. 2, versículo 20 al 22. Filipenses 2, 20. Ahí está. Mira, es el apóstol Pablo hablando de Timoteo. Y dice así: no cuento con nadie como Timoteo. ¿Te fijas? No cuento con nadie como Timoteo. ¿Quién se preocupa de qué? Genuinamente, ¿por qué cosa? Por el bienestar de los demás. Se preocupa genuinamente por el bienestar de los demás. No se preocupa por sí mismo, sino se preocupa por los demás. O de ustedes, como dice. Y lo hace genuinamente. Seguimos leyendo. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para quién, para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras, y mira, me encanta cómo dice aquí esta traducción. Dice, ¿saben cómo Timoteo ha dado muestras? ¿Qué dice? ¿De lo que hace? No, de lo que es, Timoteo, con su vida y con su amor genuino hacia los demás, él daba evidencia de lo que es. Pregunta, ¿qué eres tú? Se supone que eres hijo de Dios, ¿no? Pregunta, ¿tu vida da evidencia de que eres hijo de Dios? ¿O no? Hermanos, mira, esta frase, a lo mejor ya la han escuchado, yo la he escuchado por ahí muchas veces, pero es una realidad. En el servicio a Dios, en el ministerio al Señor, es mucho más importante lo que somos que lo que hacemos. No te preocupes tanto por lo que haces, preocúpate más bien por lo que eres. Y lo que eres, tarde o temprano, va a salir a la luz, será evidente. ¿Y sabes cómo va a ser evidente? Por tu manera de conducirte, tu manera de actuar, tu manera de hablar. Eso demuestra lo que eres. Así que en el servicio al Señor, repito, es más importante lo que somos que lo que hacemos. Hablando de liderazgo de la iglesia, mira lo que dice también el apóstol Pablo. Déjame ver si encuentro este versículo. Aquí está, mira. Primera de Timoteo, Sergio, por favor. Capítulo 5, versículo 22. Timoteo 5, 22. Hablando de que es más importante lo que somos que lo que hacemos. Ahí, mira, versículo 22. Mira cómo le dice
el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso. Y mira cómo le dice, hablando de liderazgo y a la hora de escoger el liderazgo, le dice, nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. Nunca te apresures. La idea es, Timoteo, no pongas a cualquiera en el liderazgo de la iglesia. No lo hagas. Porque eso le puede hacer mucho daño a la iglesia. Y esto quise que lo leamos porque tiene que ver con lo que estamos viendo. Vamos a regresar a Hechos 13, por favor. Aquellos 5 hombres entonces estaban en la iglesia de Antioquía, ministrando al Señor, sirviendo al Señor, adorando al Señor. Y mira lo que pasó entonces. Ellos estaban en eso, ayunando, buscando la dirección, buscando a Dios, buscando la guía del Señor. Así que, mientras estos hombres trabajaban cada día, proclamando y enseñando la palabra de Dios en la iglesia, y voy a hacer énfasis en esta frase, en la iglesia, mientras estaban adorando a Dios en la iglesia, mientras buscaban la voluntad de Dios en la iglesia, ¿qué dice la segunda parte del versículo 2? Dice que, bueno, déjenme leerlo todo junto. Dice, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. ¿Te digas? Estaban ellos ocupados en la iglesia, activos en la iglesia, ministrando al Señor en la iglesia, predicando y enseñando la palabra de Dios en la iglesia, ayunando y buscando la voluntad de Dios en la iglesia. Estando en eso, el Espíritu Santo le mostró, no solo a ellos, sino a toda la iglesia, les mostró cuál era su voluntad. Y les dijo claramente, apártenme a estos 2 hombres, a Bernabé y a Saulo, para el trabajo especial a que los he llamado. Hermanos, esta era una iglesia bendecida, esta era una iglesia fuerte. ¿Y sabes por qué? Entre otras cosas, aparte de lo que hemos visto, era una iglesia bendecida porque era una iglesia guiada por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y tenemos que orar también tú y yo para que nosotros seamos también una iglesia así, una iglesia guiada por el Espíritu Santo. No una iglesia que haga un montón de cosas, un montón de actividades, pero sin la dirección del Espíritu Santo. Eso no sirve de nada. Y yo entiendo, a lo mejor ustedes esperan o quisiéramos que aquí en la iglesia tuviéramos muchas actividades, muchas cosas por hacer, pero sí te digo una cosa y te lo digo sinceramente, yo no voy a hacer nada mientras Dios no me muestre que esa es su voluntad. Queremos movernos en la dirección que el Espíritu Santo nos muestre y nos señale. Pudiéramos hacer un montón de cosas, pudiéramos, y tener todo el año lleno de actividades. Pero yo no quiero que esta sea una iglesia con el calendario lleno de actividades y sin la dirección del Espíritu Santo. Yo quiero moverme en la dirección que nos trace el Espíritu de Dios. Oren por la iglesia, hermanos. Oren. Porque se necesita sabiduría para esto y se necesita paciencia para esto. Paciencia de parte del liderazgo y paciencia de parte de ustedes también. Así que la iglesia de Antioquía era una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Y esto que hemos leído nos enseña y nos recuerda que es el Espíritu Santo, óyelo bien, es el Espíritu Santo quien capacita. Bueno, en primer lugar, antes que eso, el Espíritu Santo llama, capacita y usa a las personas que Él quiere para el ministerio o el trabajo que Él quiere. Es el Espíritu de Dios. No es el pastor el que dice, bueno, a mí me cae bien fulanito y lo voy a poner aquí en este ministerio. Tristemente, esa es la condición de muchas iglesias. Mis hijos
son mis hijos y ellos tienen que seguir con este legado, dicen algunos pastores, ¿no? Y más que legado, más que ministerios, es un negocio. Y el negocio se lo traspasan a los hijos. ¿Ah? Mi primo, mi fulanito, mi vecinito, el hermano que más ofrenda. ¿Cómo es que el que más ofrenda pues lo ponemos en tal ministerio? No es así. Es el Espíritu Santo el que llama, el que capacita y usa a los miembros de la iglesia que Él quiere para el trabajo que Él quiere, para ministerios específicos. Es Dios, hermanos. Dios el que llama, Dios el que capacita de manera especial. Hablando del liderazgo de la iglesia, Dios llama y capacita de manera especial a algunos hombres, varones, pero varones con ciertas características, y entre ellas las que estamos viendo: varones que sean fieles a Dios y fieles a la iglesia, varones que estén ocupados, ministrando, sirviendo al Señor en la iglesia de la manera que ya lo hicimos, que ya lo vimos, que tomen su ministerio en serio, que lo hagan con responsabilidad, que lo hagan con esmero, que lo hagan con cuidado, que lo hagan con gusto, que lo hagan bien, en una palabra. Pero hombres que estén ocupados en la iglesia. No debemos poner como líder a cualquier persona. No debemos, porque le estaríamos haciendo un daño terrible a la iglesia. No podemos poner como líder o que haga algún ministerio en la iglesia a una persona que claramente se ve que no está comprometida con la iglesia. No se puede. No debemos hacerlo. Esos 5 hombres de los que estamos leyendo fueron llamados, en especial Bernabé y Saulo, fueron llamados por Dios para ese trabajo especial. Pero ¿te fijaste dónde estaban cuando Dios los llamó? Ellos estaban en la iglesia. Ellos estaban sirviendo al Señor en la iglesia, fieles a Dios y fieles a la iglesia. Mientras estaban allí en la iglesia, trabajando en la iglesia, buscando a Dios en la iglesia, el Espíritu Santo los llamó. No esperes, hermano, y lo voy a decir tal cual, y por favor no me lo tomes a mal, pero no esperes que en esta iglesia se te dé la oportunidad de ministrar en algo si no hay en ti un compromiso serio y una responsabilidad seria hacia Dios y hacia la iglesia. No debemos hacer eso. Oren por nosotros, hermanos. Oren por la iglesia. Necesitamos sabiduría y necesitamos la dirección de Dios. Pablo le dice a Timoteo, este ya es el de Hechos, pero Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de no nombrar a cualquiera para líder. La Reina Valera, yo lo recuerdo mejor en la Reina Valera: no impongas con ligereza las manos a nadie, a ninguno. En aquella ocasión lo que hizo la iglesia de Antioquía, después de escuchar la voluntad y la dirección del Espíritu Santo, ellos reconocieron el llamado. Mira, vamos a terminar ya, vamos terminando ya con esto. Dice el versículo 3 ahí en Hechos 13: así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, ¿te fijas? Después de pasar más tiempo, en ayuno y oración, les impusieron las manos. ¿A quién? ¿A quiénes? A Bernabé y a Saulo, y los enviaron. Ahora, brevemente, mira, ese acto de imponer las manos no es otra cosa más que poner las manos encima de una persona. Pero yo creo que vale la pena hacer la aclaración. Ese acto no se utilizaba y no debe ser utilizado ni visto como una manera de conseguir la bendición de Dios. No era eso. Ese no era el propósito. Lamentablemente muchas personas tienen esa idea de que si el pastor pone la mano encima de una persona, le está transmitiendo la bendición de Dios. Y más si la persona que pone la mano encima es un profeta, entre comillas, o apóstol.
ya tengo la unción porque el apóstol puso la mano sobre mí. No, no. Repito, ese acto no se utilizaba como una manera de conseguir la bendición de Dios, sino, aquí viene, como un símbolo de reconocimiento o de identificación. Cuando los líderes y la iglesia de Antioquía pusieron las manos sobre Bernabé y Saulo, lo que estaban haciendo sencillamente es reconocer el llamado especial que Dios les había hecho. Nada más. Nada más. Y oraron por ellos, sí. Y oraron y los encomendaron al Señor y los enviaron. ¿Te fijas? Pero eso es serio. Y repito, nosotros como liderazgo debemos tener en cuenta y tener cuidado de esto. Otra vez, Pablo le dice a Timoteo, nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No lo hagas así a la carrera, no lo tomes a la ligera, eso es serio. No impongas las manos con ligereza a nadie, dice la Reina Valera. Eso es serio. Y al final dice el versículo 4, entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Y a lo mejor te está preguntando, bueno, a ver, espérame tantito. Si en el versículo 3 dice que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron, la iglesia los envió, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Los envió la iglesia o les envió el Espíritu Santo? Y la respuesta es sí. Los dos. Porque los envió el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo obra a través de la iglesia. Y la iglesia obra bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que podemos terminar diciendo que esta era una iglesia también bendecida porque se movía bajo la dirección del Espíritu Santo. Era una iglesia bendecida para obedecer. Bendecida por Dios para obedecer. Y obedecieron. Obedecieron el llamado de Dios y enviaron a estos dos hombres en una labor, un ministerio que, hermanos, ha sido de bendición para todo el mundo. Así que gracias a Dios, hermanos, nosotros somos también una iglesia bendecida. Lo somos. Hemos experimentado la gracia de Dios. Tenemos, gracias a Dios, y mira, y está mal que yo lo diga, pero tenemos un ministerio de liderazgo, un grupo de líderes que de ninguna manera somos perfectos. No lo somos. Y somos diferentes los unos de los otros. Pero el Señor nos está guiando y nos está llevando para hacer las cosas conforme a su voluntad. Ora, te ruego, ora por la iglesia, ora por tus líderes, ora unos por otros, y que el Señor siga derramando su gracia sobre nosotros y nos muestre por dónde debemos ir, y que podamos vivir cada uno de nosotros, no nada más aquí los domingos que nos vemos, sino cada día de nuestra vida, que podamos vivir y hacer todo lo que hacemos como un acto de adoración a Dios, un servicio, una administración a Dios. Y tu ministerio, cualquiera que sea, hazlo pensando y consciente que es para el Señor. Si lo haces pensando que es para fulanito o fulanita, hermano, hermana, no lo vas a hacer bien. Hazlo pensando que es para el Señor y que es un acto de adoración para el Señor. Pónganse de pie, por favor.